Me llamo Raúl y cuento esta historia no porque quiera que me crean. Si no lo hubiera vivido yo mismo, tampoco lo creería. Todo comenzó un domingo ordinario cuando conocí al padre Manuel por primera vez. El nuevo sacerdote llegó a nuestro pequeño pueblo para reemplazar al anterior, quien, según nos dijeron, se había retirado. La iglesia siempre ha sido una parte importante de nuestras vidas. Todos nos conocíamos y los cambios aquí ocurrían rara vez. El padre Manuel apareció, al parecer, de la nada. Alto, delgado, un hombre con ojos profundos y casi negros, inmediatamente llamó la atención de todos los feligreses. Su sonrisa era cálida y sincera, y sus modales impecables. En los primeros minutos que estuvo en el púlpito y habló con nosotros, sentí una calma que se extendía por mi cuerpo. Hablaba de manera sencilla, pero conmovedora, como si supiera lo que cada uno de nosotros tenía en el alma. Después del servicio, decidí acercarme y conocerlo mejor. El padre Manuel me recibió con tanta sinceridad que de inmediato sentí que podía confiarle todos mis secretos. Pero algo dentro de mí todavía me inquietaba. Tal vez era la sensación de que él era demasiado bueno para ser verdad, o el hecho de que parecía demasiado perfecto. Dejé de lado esos pensamientos atribuyéndolos a mi propia desconfianza hacia las personas. Así comenzó nuestra amistad. Empecé a ir más seguido a la iglesia, ayudando al padre Manuel con la organización de varios eventos. Él sabía cómo acercarse a cada persona que acudía a él. Sin embargo, resultó que detrás de esa máscara se escondía algo mucho más siniestro. Pero en ese entonces no podía saberlo. En ese entonces solo veía a un buen sacerdote que había venido para ayudarnos. Y yo, como todos los demás, confié en él sin reservas. Cada domingo después del servicio me quedaba en la iglesia para ayudar al padre Manuel a limpiar y preparar la sala para la semana siguiente. Una de esas noches decidí hablar con él sobre mis problemas personales. Recientemente había terminado con mi novia y eso me había afectado mucho. El padre Manuel me escuchó atentamente sin interrumpir. Luego propuso que rezáramos juntos. Esos momentos me ayudaban a enfrentar las dificultades de la vida. Pero, a pesar de toda esa bondad y apoyo, algo no me dejaba en paz. A veces, cuando me quedaba solo en la iglesia, sentía que alguien me observaba. Atribuía eso a mi imaginación y al cansancio, pero la sensación de inquietud crecía poco a poco. Una noche, cuando nuevamente ayudaba al padre Manuel después del servicio, me propuso dar un paseo hasta su casa. Acepté y caminamos por las calles desiertas de nuestro pueblo. La conversación fue normal, pero noté que el padre Manuel parecía algo pensativo. Cuando regresé a casa, los pensamientos sobre esa noche no me dejaban en paz. Algo en su relato me pareció incorrecto, pero decidí no darle importancia, atribuyéndolo todo a mi preocupación y cansancio. Decidí seguir confiando en el padre Manuel, como antes, pero eso fue solo el comienzo. Pasaron unos meses y mi amistad con el padre Manuel solo se fortaleció. Siempre estaba allí dispuesto a escuchar y apoyar. Pero a pesar de eso, no podía ignorar las cosas extrañas que empezaron a suceder a su alrededor. La primera vez que noté algo raro fue cuando lo ayudaba en una feria benéfica. Todo transcurría como de costumbre. La gente venía, compraba cosas, conversaba. De repente noté que el padre Manuel hablaba con un hombre en la entrada de la iglesia. El hombre parecía nervioso y miraba constantemente a su alrededor. El padre Manuel le susurraba algo y su conversación terminó con un rápido apretón de manos. Quise acercarme y preguntar qué sucedía, pero decidí no intervenir. Al día siguiente encontré a ese hombre en el pueblo. Estaba sentado en un banco del parque y parecía completamente perdido. Decidí acercarme a él. El hombre claramente no estaba en sus cabales. Me miró con miedo y cuando le pregunté qué pasaba, simplemente se levantó y se fue sin decir una palabra. Fue extraño. Sin embargo, esas coincidencias empezaron a ocurrir cada vez con más frecuencia. El padre Manuel a menudo desaparecía por las noches y nadie sabía dónde estaba. Decidí hablar con él al respecto. A mi pregunta, respondió que ayudaba a personas fuera de nuestra comunidad
y que era su deber como sacerdote. Su explicación sonaba convincente, pero algo todavía no me dejaba tranquilo. Una noche, cuando me quedé en la iglesia después del servicio para ayudar con la limpieza, noté que el padre Manuel había olvidado su cuaderno en la mesa. Nunca antes lo había visto con ese cuaderno y la curiosidad me venció. Lo abrí y vi extrañas anotaciones, nombres, fechas, lugares. Todo parecía una especie de lista. Algunos nombres me eran familiares, otros no. No sabía qué hacer con esa información y decidí no alarmarme por el momento. Pero cuanto más pensaba en ello, más fuerte se volvía mi preocupación. Empecé a notar que el padre Manuel a veces hablaba con enigmas o hacía extrañas insinuaciones. Una vez mencionó un deber ante fuerzas superiores, pero cuando intenté aclarar, cambió de tema. Mi inquietud se intensificó cuando supe sobre la extraña historia de los sacerdotes anteriores de nuestra iglesia. Hablando con algunos feligreses mayores, descubrí que habían muerto en circunstancias misteriosas. Una mujer me contó que uno de los sacerdotes desapareció repentinamente y una semana después lo encontraron muerto en el bosque cercano. Estas no eran solo coincidencias. Mis sospechas se volvían cada vez más fuertes. Una noche, cuando el padre Manuel desapareció nuevamente, decidí investigar su casa. Sabía que estaba mal, pero la sensación de peligro y la curiosidad fueron más fuertes. Cuando me acerqué a su casa, el silencio nocturno aumentó mi inquietud. Rodeé la casa y noté que una de las ventanas estaba entreabierta. Subiéndome al alféizar, me colé dentro con cuidado. La casa estaba oscura y silenciosa. Encendí la linterna y empecé a mirar a mi alrededor. Todo parecía normal: libros, cuadros, muebles acogedores. Pero algo no me daba tranquilidad. Empecé a buscar, esperando encontrar algo que explicara el extraño comportamiento del padre Manuel. En una esquina de la habitación había una mesa, en la que estaban los mismos cuadernos que había visto con el padre Manuel. Cogí uno de ellos y empecé a leer. Encontré menciones de los sacerdotes anteriores, sus destinos y cómo los había eliminado. Todo se leía como el guión de una película de terror, pero entendí que era la realidad. Tomé algunas páginas del cuaderno y decidí volver a casa antes de que me atraparan. Pero al salir de la casa, me encontré con el padre Manuel. Estaba en la puerta, mirándome con una mirada fría y penetrante. ¿Qué haces aquí, Raúl? Su voz era tranquila, pero había una amenaza en ella. No sabía qué responder y me quedé paralizado. Buscaba respuestas. Finalmente logré decir. Él sonrió y en sus ojos brilló una luz helada. Me eché a correr sin mirar atrás. Toda mi vida pasó ante mis ojos. No sabía de qué sería capaz. Al día siguiente decidí hablar con algunas personas de la comunidad en las que confiaba. Pero cuando intenté encontrar pruebas de mis palabras, resultó que muchos de ellos habían desaparecido repentinamente o comenzaron a evitarme. Decidí reunirme con uno de los que consideraba mi amigo, Mario, el hermano mayor de uno de mis compañeros de clase. Quedamos en encontrarnos en un viejo café en las afueras del pueblo. Cuando le conté todo lo que había descubierto, su rostro se volvió serio. Dijo que había oído hablar de extraños sucesos en otros pueblos y que tales casos siempre iban acompañados de desapariciones misteriosas. Empezamos a recopilar información, a estudiar documentos y registros antiguos, a buscar cualquier rastro que pudiera confirmar nuestras sospechas. Mario encontró algunos artículos dignos de periódicos antiguos sobre los sacerdotes anteriores que habían servido en nuestra iglesia. Todos ellos murieron en circunstancias misteriosas. Uno de ellos desapareció, otro fue encontrado muerto en su casa. Nuestra investigación nos llevó a un viejo edificio abandonado en las afueras del pueblo. Dentro encontramos rastros de rituales extraños y símbolos que coincidían con las anotaciones en el cuaderno del padre Manuel. Hicimos fotos y decidimos entregarlas a la policía, pero cuando llegamos a la comisaría resultó que el padre Manuel ya estaba allí. Estaba hablando con el jefe de policía y comprendimos que intentaba sobornarlo o intimidarlo. Me di cuenta de que las pruebas reunidas podían no servir si no se presentaban en el momento adecuado.
El padre Manuel era muy hábil en manipulaciones y podía fácilmente dar la vuelta a la situación a su favor, pero aún tenía esperanza de encontrar una manera de desenmascararlo. Una noche, cuando no podía dormir, escuché extraños sonidos provenientes de la ventana. Eran susurros apenas audibles, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Me levanté y miré por la ventana. La noche estaba oscura, pero la luna brillaba lo suficiente para distinguir una figura en la carretera. Era el padre Manuel. Estaba inmóvil, mirando directamente a mi casa. Sentí como el miedo se apoderaba de mí. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué me miraba? Decidí que era otro intento de asustarme, así que me vestí rápidamente y salí a la calle. Cuando me acerqué, el padre Manuel sonrió. No había ni un rastro de bondad o calor humano en sus ojos. «Raúl, estás cometiendo un gran error», dijo, y en su voz había una amenaza. De repente, todo se volvió más oscuro, como si la noche misma se espesara. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, y me pareció ver en ellas algo siniestro e inhumano. «No podrás detenerme», su voz se volvió aún más fría. «He estado aquí mucho más tiempo del que puedas imaginar». De repente sentí cómo la tierra bajo mis pies comenzaba a vibrar y el aire se llenó con el olor a azufre. Entendí que estaba al borde de algo terrible, algo que iba más allá de la comprensión humana. El pánico me invadió y eché a correr. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que la oscuridad que emanaba del padre Manuel me perseguía. Cuando llegué a mi casa, me atrincheré dentro y empecé a rezar. Pero las oraciones no me traían alivio. Sabía que él estaba cerca, y su presencia se volvía cada vez más palpable. Esa noche no pude cerrar los ojos. Al amanecer me atreví a salir y comprobar qué había pasado. La calle estaba tranquila y vacía. Fui a la iglesia y mi corazón se encogió de miedo al ver que las puertas estaban abiertas de par en par. Dentro todo parecía normal, pero la sensación de una presencia siniestra no me abandonaba. Me acerqué al altar y noté algo extraño en el suelo. Era un libro que no había visto antes. Al abrirlo entendí que era el diario del padre Manuel. Comprendí que el padre Manuel no solo manipulaba a la gente, era algo mucho peor. Tal vez realmente era la encarnación del mal, alguien a quien se podría llamar el diablo. Dejé la iglesia sintiendo que mi vida nunca volvería a ser la misma. Sabía que no podría seguir viviendo en este pueblo. El mal que se había sentado aquí no se iría tan fácilmente. Recogí mis cosas y me fui, esperando encontrar paz en algún lugar lejos de aquí. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, veo su rostro y escucho sus palabras. Me recuerdan que el mal puede tomar cualquier forma y esconderse tras la máscara más noble. Y aunque logremos escapar, siempre permanece cerca, listo para regresar en el momento más inesperado.